Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de John Electric. En esta oportunidad vamos a hacer un curso de análisis de circuitos eléctricos, ¿no? Con el primer tema que vamos a empezar es la ley de Ohm. En este tema vamos a entender la importancia de la ley de Ohm y cómo aplicarla en diversas situaciones. Y también ser capaz de trazar la ley de Ohm y entender cómo leer una gráfica de voltaje contra corriente, ¿no? Como tenemos aquí un circuito pequeño cerrado, tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos una carga que vendría a ser nuestra resistencia, ¿no? El voltaje se mide en voltio y la corriente se mide en amperio y la resistencia se mide en ohms, ¿no? También podemos ver la resistencia en kilo ohms, mega ohms, etcétera, ¿no? Y la corriente también podemos ver en miliamperios, en microamperios, etcétera, ¿no? El voltaje también milivoltios, etcétera, ¿no? Acá tenemos el triángulo de los tres variables. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, tenemos la resistencia, ¿no? Si nos dan dos valores como la corriente y la resistencia y nosotros queremos calcular el voltaje, simplemente tapamos y la corriente por la resistencia, ¿no? Como tenemos en la primera fórmula. Ahora, para el segundo caso, si nosotros queremos la corriente, simplemente tapamos la corriente, vendría a ser el voltaje sobre la resistencia, ¿no? De igual forma, la resistencia vendría a ser el voltaje sobre la corriente. Y así obtendríamos los tres valores de voltaje, corriente y la resistencia, ¿no? Cualquier ejercicio que se nos presente, ya podemos calcular con estas tres fórmulas simplemente reemplazando, ¿no? Antes, recuerden que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, ¿no? La intensidad vendría a ser directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aumentamos el voltaje, también va a aumentar la corriente e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Si nosotros aumentamos la resistencia, nuestra corriente va a disminuir. Si bajamos la resistencia, nuestra corriente va a aumentar, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula que hemos indicado. Una vez más, reitero que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Con este gráfico nosotros podemos entender de una mejor manera que la ley de Ohm también tiene un sentido intuitivo si la aplicas a la analogía del agua y la tubería, ¿no? Si tenemos una bomba, como podemos observar aquí, de agua, que ejerce una presión. Nosotros sabemos que existe una presión sobre el agua. Entonces, eso vendría a ser el voltaje. La presión vendría a ser el voltaje que se aplica sobre el agua, ¿no? Para empujar el agua alrededor de un circuito, nosotros, al haber presión, entonces el agua tiende a salir hacia otro tanque, ¿no? Entonces, vendría a ser y la corriente, ¿no? Que se mide en amperios. Ahora, ¿cuál vendría a ser la resistencia? Nosotros colocamos acá una válvula aquí. Si nosotros cerramos y abrimos esta válvula para que salga el agua, entonces eso vendría a ser la resistencia, ¿no? ¿Cómo podemos entender de esta mejor manera? Si nosotros abrimos la válvula, entonces va a tender a salir el agua, ¿no? Entonces, al abrir, nosotros estamos disminuyendo la resistencia. Si nosotros cerramos, estamos aumentando la resistencia. Al cerrar la válvula, nuestra corriente ya no va a salir. ¿Cómo se podría decir esto? Si nosotros cerramos la válvula, el agua ya no sale, ¿no? Ya no tiende a salir. Ya no sale. Entonces, esto vendría a ser
una mejor manera de explicar cuál es la ley de Ohm, ¿no? Reitero una vez más que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Listo, ahora vamos a pasar a lo que es las gráficas.